Todos los personajes que hemos analizado tienen algo en común: un rostro, una voz, una historia. Incluso aquellos que parecen imposibles de comprender terminan mostrando quiénes son. Pero el personaje de hoy rompe todas esas reglas. Nunca habla, nunca aparece frente a la cámara, nunca conocemos su verdadero rostro, y aún así ha conseguido provocar más miedo que muchos de los monstruos más famosos del cine, porque no necesita perseguirte, no necesita esconderse, ni siquiera necesita que creas en él, solo necesita esperar. Y esa es precisamente la razón por la que millones de personas salieron del cine mirando el mundo de una forma diferente. Un avión dejó de ser solo un avión, un ascensor dejó de ser solo un ascensor, y un camión cargado de troncos pasó a convertirse en el peor compañero de carretera que podrías encontrar, porque el personaje del que vamos a hablar hoy nunca utilizó un cuchillo, nunca lanzó una maldición, nunca se ensució sus manos. Sin embargo, ha estado presente desde el primer segundo de cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a analizar al único protagonista del cine que jamás necesitó un cuerpo para convertirse en una leyenda: la muerte. Hay algo que diferencia a la muerte de cualquier otro antagonista del cine. No importa lo inteligente que se quede el protagonista, no importa cuánto tiempo tenga que prepararse, ni siquiera importa que descubra el peligro antes de que ocurra. Porque en Destino Final, el problema nunca es descubrir qué va a pasar. El verdadero problema aquí es impedir que ocurra, y eso cambia por completo las reglas de esta historia. En la mayoría de las películas, conocer el plan del villano significa tener una oportunidad para detenerlo. Aquí sucede exactamente lo contrario. La premonición no representa una victoria, es apenas una prórroga. Los protagonistas creen haber derrotado a la muerte cuando logran escapar del accidente inicial. Respiran aliviados, piensan que el peligro quedó atrás, pero la realidad es mucho más inquietante. Ese fenómeno no marca el final de la pesadilla, marca su verdadero comienzo, porque desde ese instante cada día se convierte en tiempo prestado, cada decisión parece importante, cada llamada inesperada, cada objeto fuera de lugar, cada paso que dan podría ser el último, y eso transforma por completo la experiencia del espectador. Ya no estás esperando el próximo susto, empiezas a preguntarte cuánto tiempo puede alguien desafiar aquello que en teoría nunca debía haber evitado. Porque la gran pregunta que plantea la saga no es quién morirá, la pregunta aquí es: ¿puede una persona escapar de la muerte o solo retrasar un final que ya estaba escrito? Si la premonición solo consigue ganar tiempo, entonces aquí aparece otra pregunta: ¿cómo sabe la muerte a quién debe buscar primero? La respuesta que propone la saga es tan simple como aterradora. Existe un orden, un diseño, un plan que ya estaba escrito antes de que cualquiera de los protagonistas lograra escapar. Cada persona debía morir en un momento específico, y cuando ese orden se rompe, la muerte simplemente comienza a corregir el error. No actúa por rabia, no busca castigar a nadie, ni siquiera parece disfrutar lo que hace, solo intenta restaurar aquello que nunca debió cambiar. Esa idea convierte a la muerte en un antagonista completamente diferente. No es un asesino improvisando sobre la marcha, es una fuerza que sigue sus propias reglas, y precisamente por eso resulta tan difícil detenerla, porque no importa cuánto huyan los protagonistas, no importa si cambian de ciudad, si permanecen despiertos durante días o si intentan protegerse unos a otros. Mientras el orden siga incompleto, la persecución nunca terminará. Y quizás ahí se encuentra la verdadera genialidad de Destino Final. No nos hace preguntarnos quién será la próxima víctima, nos hace preguntarnos si alguna vez existió una posibilidad real de escapar. Porque tal vez, desde el instante en que sobrevivieron, el final ya había vuelto a estar decidido. Existe una razón por la que la muerte de Destino Final resulta tan distinta a cualquier otro antagonista.
nunca mata con sus propias manos, hace que el mundo lo haga por ella, y eso cambia por completo la forma en que entendemos el peligro. En otras películas sabemos de quién debemos escapar, aquí no. El enemigo puede esconderse en una cafetera encendida, en una gota de agua, en un ventilador de techo, en un cable mal colocado o simplemente en un objeto tan insignificante que apenas merece nuestra atención. Por separado, ninguno representa una amenaza, pero juntos forman una reacción en cadena donde cada detalle parece ocupar exactamente el lugar que le corresponde. Es como observar una fila de fichas de dominó. La primera cae sin importancia, la segunda parece una coincidencia, la tercera todavía podría explicarse, pero cuando todas terminan conectándose, ya es demasiado tarde para detenerlas. Y ahí es donde la saga encuentra su mayor acierto. No convierte a la muerte en un ser sobrenatural que aparece de la nada, convierte al entorno en su mejor aliado. De pronto, el lugar más seguro deja de sentirse seguro, la rutina pierde su tranquilidad y el espectador empieza a mirar con desconfianza cosas que ha visto toda su vida, porque en Destino Final, el verdadero peligro nunca entra por la puerta, sino que siempre estuvo dentro de la habitación. Si existe una escena capaz de resumir el impacto cultural de la muerte en Destino Final, probablemente sea la del camión cargado de troncos. Lo curioso es que no solo funcionó dentro de la película, salió de la pantalla. Durante años, miles de personas comenzaron a cambiar de carril cada vez que veían un camión transportando troncos. Y no porque creyeran que iba a ocurrir exactamente lo mismo de la película, sino porque la saga había conseguido sembrar la duda. ¿Y si esta vez sí pasa? Ese es el verdadero poder de la muerte en Destino Final. No creó un miedo nuevo, transformó una situación completamente cotidiana en una amenaza permanente. A partir de ese momento, una carretera cualquiera dejó de sentirse igual, y eso es mucho más difícil de conseguir que provocar un simple susto, porque los sustos desaparecen, pero las ideas, esas permanecen. Pocas películas pueden presumir de haber cambiado el comportamiento de millones de personas, pero Destino Final lo consiguió con apenas unos minutos de metraje. Convirtió un recuerdo cinematográfico en un reflejo casi automático, y quizás esa sea la mayor victoria de la muerte. No necesitó demostrar que ese accidente podía repetirse, le bastó con conseguir que cada vez que vemos un camión cargado de troncos, una pequeña vocecita en nuestra cabeza nos dice: mejor cambia de carril. Hay algo curioso en la forma en que los seres humanos contamos las historias. Cuando queremos representar a la muerte, casi siempre terminamos convirtiéndola en una persona, un esqueleto con una guadaña, un encapuchado, o como ocurre en la película, conoces a Joe Black, un hombre elegante capaz de sentarse frente a ti y mantener una conversación. Y tiene sentido, nuestra mente comprende mucho mejor aquello que puede imaginar, porque resulta más fácil aceptar la existencia de alguien que la de una fuerza completamente invisible. Pero en Destino Final hace exactamente lo contrario, nunca nos muestra cómo es la muerte, nunca confirma si realmente existe una entidad consciente o si todo responde a una ley del universo. Y esa ausencia obliga al espectador a llenar los espacios vacíos. Cada persona termina construyendo una versión diferente. Algunos imaginan una presencia observándolo todo, otros creen que existe un plan imposible de alterar, y habrá quienes piensan que la muerte ni siquiera es un personaje, sino el equilibrio natural recuperando su lugar. La película nunca responde cuál de esas teorías es la correcta, y precisamente ahí reside su genialidad, porque el personaje más aterrador de la saga es el que cada espectador termina creando dentro de su propia imaginación. En esta fase hemos hablado de entidades que jamás deberían haber existido, y ahora resulta evidente que ninguna representa el mismo tipo de amenaza. Pennywise nos enseñó que el miedo puede tomar cualquier forma. Samara Morgan nos mostró que una maldición puede perseguirte incluso cuando crees haber escapado, pero la muerte nunca necesitó ninguna de esas cosas. No necesitó alimentarse de tus temores, no necesitó maldecirte y ni siquiera necesitó encontrarte, porque desde el día en que naciste ya sabía que algún día llegarías hasta ella.
Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo el antagonista más aterrador de toda esta fase. No porque sea el más cruel ni el más inteligente, sino porque es el único al que nadie ha conseguido derrotar. Podemos vencer monstruos, romper maldiciones, sobrevivir a nuestras peores pesadillas, pero existe una batalla que toda la humanidad ha perdido desde el principio de los tiempos. Y quizás ese sea el verdadero terror de Destino Final. Hacerte entender que el enemigo nunca estuvo escondido bajo una alcantarilla ni dentro de un televisor. Siempre estuvo caminando a nuestro lado, en silencio, esperando. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de esos sueños reveladores, pero sobre todo recuerden, si ven un camión cargado de troncos, no digo que cambien de carril, pero tampoco voy a decir que se queden detrás. Ahora díganme en los comentarios, ¿cuál de estas fuerzas les pareció la más aterradora? ¿El miedo, la maldición o la muerte? ¡Chao!